Todos los que tenemos mascotas, sabemos lo que es salir todos los días a pasear al Firulais. Más que nada, los que vivimos en apartamento y no contamos con un patio. Las mascotas alegran nuestros tan rutinarios días con sus locuras y sus particulares travesuras. Para los que no tenemos hijos aún, son aquellos que nos mantienen cuerdos en este loco mundo. Pero ¿qué pasa cuando unos simples paseos al parque para que tu Firulais olfatee y camine un rato se convierten en otra cosa? Sean bienvenidos a una nueva historia y a un nuevo video. Ponte cómodo, llama a tu perro para que se siente a tu lado y apaga la luz. Yo soy Kaku y estás por entrar a Panamá Paranormal. ¿Qué hay, mi hermano? Espero les agrade mi relato. La verdad, muy pocas personas han escuchado sobre esto que me pasó cuando paseaba a mi perro, que se llamaba Kabuto, en honor a un personaje favorito de mi papá, del anime Mazinger Z. Ya Kabuto no está conmigo hace ya muchos años, pero aquello que nos pasó siempre vivirá en mis recuerdos, y más que todo, mis pesadillas. Un abrazo a la distancia y espero les guste. Saludos. Cuando cumplí 16, mi tío me regaló un cachorrito por mi cumpleaños, ya que siempre me habían gustado los perros, pero a mis padres no les agradaba mucho la idea, ya que nuestra casa no estaba cercada y también porque tener un perro implica una gran responsabilidad. Ellos aceptaron que lo tuviera, y así por fin a los 16 tuve mi primer perro. Era muy juguetón, pero hacía muchas travesuras. Muchos zapatos, medias, adornos y ropa fueron sus principales víctimas. En un sitio con el veterinario, me aconsejaron que debía pasearlo, ya que los perros al estar mucho tiempo encerrados sufren de ansiedad, como nos pasa a nosotros. En mi caso sucedía, ya que como no teníamos cerca, su mundo era estar encerrado dentro de la casa. Yo empecé a sacarlo a pasear por las tardes, y lo llevaba a un pequeño parque que había cerca de nuestra casa por Diablo, donde vivía en aquel entonces. Cerca de ese parque, recuerdo, había una casa muy grande, que desde que yo recordaba, siempre tuvo un letrero muy grande puesto que decía, se vende o se alquila. Nunca olvidaré esa tarde, mientras paseaba a Kabuto por el parque, que había un columpio donde siempre me sentaba. Desde allí se veía a través de una ventana lo que parecía como una habitación. Un día, de tantas veces de sentarme en el mismo lugar y mirar hacia esa ventana, vi algo adentro que se movía. Seguí mirando para ver qué era lo que había dentro de aquella casa y vi como una señora muy anciana sentada en una silla, y esta empezó a saludarme. Yo pensé que alguien se había mudado al fin a esa casa, y lo que hice fue devolver el saludo, sin pensar que nunca debía hacerlo. La siguiente semana que volví a pasar por la casa frente al parque, nuevamente vi que la casa seguía como siempre, las luces apagadas, todo oscuro y esa sensación que te eriza la piel. Me senté nuevamente en aquel columpio a esperar que Kabuto hiciera lo suyo. Me quedé mirando hacia adentro de la casa a ver si veía nuevamente a esa extraña señora, pero esta vez no vi nada. Yo cuando iba para la casa, mientras pasaba por aquella casa abandonada, escuché una voz muy extraña que me murmuraba desde aquella casa. Cuando me volteé, esta vez vi a la anciana parada dentro de la casa, detrás de la puerta de hierro con vidrio que tenía esa casa al frente, saludándome nuevamente, pero esta vez con una mirada totalmente perdida, muy extraña, y con esa sonrisa que aún al recordarla me da escalofríos. Yo me asusté mucho y salí corriendo con mi perro lo más rápido que podía para llegar a la casa. Cuando llegué a la casa, mi mamá me preguntó si me había pasado algo, ya que tenía la cara muy pálida y estaba muy agitado por correr. Yo le pregunté que si ella conocía la casa frente al parque, esa casa que nadie alquilaba. Ella me respondió que sí,
que desde antes que yo naciera estaba vacía, que allí había vivido una familia norteamericana cuando existía la antigua zona del canal, según lo que le habían dicho los vecinos. Yo le conté lo que había visto y la extraña señora. Mi papá, que estaba viendo un juego de los Yankees, que también escuché todo lo que le dije a mi mamá, con una voz burlona me dijo que eso me pasaba por sacar a pasear al perro tan tarde, que por eso me decían que lo sacara temprano, pero como me ponía a ver todas las cómicas y los animes de la tarde, siempre se me hacía tarde. Esa semana le hice caso y saqué a Kabuto más temprano, pero pasados unos meses ya se me había olvidado aquel susto, por lo que volví nuevamente a sacarlo a pasear después de las 6 de la tarde. Una de esas noches que volví al parque, recuerdo que siempre pasaba corriendo frente a esa vieja casa. Ya un poco lejos, recuerdo que siempre me volteaba para ver si veía algo extraño, pero nunca veía nada y seguía caminando. Pero aquella vez algo me hizo voltearme nuevamente, y fue entonces que vi nuevamente a esa anciana con una bata blanca muy sucia y desgastada, nuevamente saludándome, pero vi algo diferente esta vez. Aquella anciana estaba fuera de la casa. Kabuto se volvió loco y empezó a ladrar. Yo salí corriendo nuevamente a casa, pero sentía como si algo viniera detrás mío. Mientras más rápido corría, más sentía aquella sensación que algo iba a tocar mi hombro o mi espalda. No sé si era por el miedo, pero yo seguía corriendo. Recuerdo llegar a casa y cuando entré, nunca olvidaré, y sé que no escuché mal, pero escuché claramente la voz de una persona anciana que me dijo: "No quiero estar sola". Yo grité muy fuerte y mis papás bajaron de su habitación de golpe a ver qué estaba pasando, porque aquella casa era de 2 pisos. Yo les conté y me dijeron que no iba a salir más de la casa por la tarde, que mi papá de ahora en adelante iba a pasear a Kabuto y yo iba a esperar en la casa. Mi papá empezó a pasear el perro todos los días y yo esperaba en casa, pero por algún motivo, de un momento a otro, todas las noches Kabuto empezó a ladrar mucho, como si viera algo o sintiera algo. Como todos sabemos, los perros y los gatos ven y perciben cosas que nosotros no. Mi papá, como tenía que madrugar a trabajar, se enojó y le hizo una casa para que durmiera en la lavandería y así no le perturbar el sueño por las noches. Yo empecé a dormir solo desde entonces, sin la compañía de Kabuto. Fue entonces cuando una noche me desperté con el sonido de las escaleras de aquella casa vieja, ya que estas escaleras crujían mucho cuando alguien subía. Yo me paré de la cama y me acerqué a la puerta, y escuché a alguien respirando pesadamente frente a la puerta de mi habitación. Como el piso de la casa era de madera, la casa crujía mucho cuando alguien caminaba, y sé que se escuchaba como si algo muy pesado estuviese parado allí, afuera de mi habitación. Yo regresé a mi cama y me hice el dormido. Pensé en que era mi imaginación o que estaba soñando. En ese momento, de la nada, una figura completamente blanca atravesó la puerta y se detuvo frente a mi cama. Era aquella anciana de aquella casa. Fue algo horrible. El miedo me paralizó. Me quedé dormido del miedo que se apoderó de mí. Más que todo, siempre he pensado que me desmayé. Desperté, creo yo, 1 hora más tarde. La figura de aquella anciana había desaparecido, pero tenía una sensación muy extraña de que algo o alguien me miraba desde la esquina de la habitación. Así que preferí bajar a dormir a la sala, ya que era grande, tenía muchas ventanas y la luz de la calle entraba hacia dentro de la casa. Yo empecé a dormir ahí desde entonces, sin que mis padres se dieran cuenta. Una vez eran las 6 de la mañana, que había un poco de luz afuera, me iba a la habitación para bañarme e irme al colegio. Un día, pasadas una semana desde que vi esa cosa dentro de la casa, eran como las 3 o 4 de la mañana, no recuerdo muy bien. Creo que me quedé dormido viendo la televisión, pero me desperté nuevamente por la estática del televisor, ya que el canal había cerrado. Kabuto empezó a ladrar de manera agresiva
por lo que decidí meterlo en la casa sin que mi papá se diera cuenta. Al entrar a la casa, nunca olvidaré que desde la cocina vi cómo Kabuto le ladraba con el pelo erizado y con una rabia a la figura de esa anciana, esta vez sentada frente a la televisión. Era completamente blanca, semitransparente, tan delgada como un esqueleto, con unos ojos rojos como velas y un cabello largo, muy blanco, que llegaba casi hasta el piso. Esa cosa empezó a acercarse a mí, sin que sus pies tocaran el suelo. Casi a medio metro de mí, nunca olvidaré que dijo mi nombre con una voz tan horrible y espeluznante que hasta el día de hoy aún la recuerdo. Antes que me tocara, Kabuto saltó sobre ella, y sea lo que sea que era esa cosa, dijo con aquella voz: Odio ese perro. Fue entonces cuando por fin pude gritar, ya que el miedo me había dejado mudo, y la figura simplemente desapareció en el aire. Mis papás bajaron, les conté todo. Ellos no me creían al principio, pero gracias a un pequeño detalle creo que lo hicieron, ya que en la alfombra de la casa había unas huellas de pies con lodo negro, y la única casa que tenía lodo de ese color era aquella casa abandonada, porque cuando llovía se inundaba afuera, y ese día había llovido toda la tarde. Desde esa noche nunca más pude dormir solo. Dormí con Kabuto en mi cuarto durante toda su vida, y me lo llevé cuando me mudé a mi abuelito, que aún viejito hacía guardia nocturna hasta sus últimos días. Y yo, hoy, aunque tengo mi esposa e hijos, duermo con mis perros dentro de la casa y con una pequeña luz dentro de la habitación. Aquella casa aún sigue allí. Nunca nadie la ha comprado o alquilado. Y los vecinos siempre dicen que escuchan ruidos, risas y cosas dentro de ella. Ellos dicen que son indigentes que se van allá a dormir, pero yo siempre he creído que es algo más. Quizás es esa anciana esperando que alguien vaya nuevamente a ese parque por la noche. Si tú eres de aquellos que paseas a tu perro por la noche en parques y tienes que pasar por esquinas oscuras, casas viejas, callejones o lotes abandonados, quizás sea hora de que empieces a pasear a Firulais más temprano, ya que puede que en esta oscuridad haya algo escondido que tampoco quiere estar solo, como aquella anciana, y esté allí esperándote para que tú seas su compañía, y así te conviertas en nuestro próximo testigo aquí en Panamá Paranormal. ¿Realmente algo habitaba o habita en esa casa? ¿O solo será una historia inventada por un niño sin amigos y con mucha creatividad? La soledad de los adultos mayores seguirá con ellos aún después de pasar al más allá. ¿O es que los entes malignos toman la forma de ancianos para así poder acercarse a nosotros? Eso nunca lo sabremos. Así que juzguen por ustedes mismos. Hasta el próximo video. Dulces sueños.